Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo que rodea al mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desentrañar un tema que sé que les tiene a todos con el corazón en un puño, un tema que ha generado más tinta que un pulpo enojado, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, lo sé. Han pasado años desde que Senkalkap nos robó el corazón y desde que ellos, Kerem y Hande, se convirtieron en la pareja soñada de millones. Y aunque el cuento de hadas llegó a su fin, la llama de la esperanza, o mejor dicho, la llama de la especulación, sigue más viva que nunca. Hoy vamos a analizar a fondo una noticia que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los medios de comunicación: Kerem Bürsin no se resistió a un beso sorpresa a Hande Erçel. ¿Será verdad? ¿Será una estrategia de marketing? ¿O simplemente un malentendido? Vamos a investigar a fondo, a buscar evidencias, a analizar cada detalle y a separar la verdad de la ficción. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, quiero recordarles que aquí en el canal amamos el chisme, pero siempre desde el respeto y la objetividad. No nos gusta alimentar la especulación sin fundamentos y siempre intentamos ofrecerles la información más precisa y verificada posible. Así que por favor, acompáñenme en este viaje con una mente abierta y con la disposición de escuchar diferentes perspectivas. Y hablando de acompañarme en este viaje, si aún no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desmenuzar esta bomba informativa. ¿De dónde surge esta noticia? ¿Qué evidencias existen? Y lo más importante, ¿es creíble? La noticia, como les decía, ha estado circulando principalmente en redes sociales y en algunos portales de noticias del espectáculo turco. Generalmente se basa en fuentes cercanas a la pareja, o en testigos presenciales, que afirman haber visto un encuentro entre Kerem y Hande donde se produjo este famoso beso sorpresa al que Kerem, supuestamente, no se resistió. Ahora bien, aquí es donde empiezan los problemas. Ninguno de estos portales o cuentas de redes sociales ha presentado una evidencia concreta que respalde esta afirmación. No hay fotos, no hay vídeos, no hay declaraciones oficiales de ninguno de los implicados. Solo rumores y especulaciones. Esto, por supuesto, no significa que la noticia sea necesariamente falsa. Pero sí que debemos tomarla con pinzas y analizarla con mucho cuidado. Porque, como todos sabemos, los rumores pueden ser muy engañosos y pueden distorsionar la realidad. Además, hay varios factores que hacen que esta noticia sea particularmente sospechosa. En primer lugar, tanto Kerem como Hande han sido muy reservados con su vida personal desde su separación. No han dado muchas entrevistas sobre el tema y han evitado aparecer juntos en público. Esto hace que sea poco probable que se produzca un encuentro tan espontáneo y público como el que se describe en la noticia. En segundo lugar, ambos están actualmente muy enfocados en sus carreras profesionales. Kerem está triunfando en el mercado internacional con nuevos proyectos y Hande está protagonizando una nueva serie que está generando mucha expectación. Es poco probable que quieran involucrarse en un escándalo mediático que pueda afectar su imagen. En tercer lugar, y esto es importante, la noticia coincide con el lanzamiento de nuevos proyectos de ambos actores. Esto podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una estrategia de marketing para generar interés mediático y aumentar la visibilidad de sus trabajos. Ahora bien, ¿qué dicen los fans? Pues bien, como era de esperar, las opiniones están muy divididas. Algunos creen ciegamente en la noticia y sueñan con una reconciliación entre Kerem y Hande. Otros son más escépticos y creen que todo es un montaje. Y otros simplemente prefieren no creer nada hasta que haya una confirmación oficial. Y aquí es donde entra la importancia de la objetividad y la verificación de la información. No podemos dejarnos llevar por nuestros deseos o por nuestras emociones. Debemos analizar los hechos con frialdad y buscar evidencias que respalden las afirmaciones. En este caso, como ya hemos dicho, no hay ninguna evidencia que confirme la noticia del beso sorpresa. Por lo tanto, lo más prudente es tomarla con cautela y no darla por sentada. Pero, ¿qué podría haber ocurrido en realidad? Pues bien, hay varias posibilidades. Quizás Kerem y Hande se encontraron por casualidad y se saludaron cordialmente. Quizás hubo algún tipo de interacción más cercana,
pero no necesariamente un beso. O quizás todo es una invención. La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y hasta que no haya una confirmación oficial, solo podemos especular. Lo que sí sabemos es que la relación entre Kerem y Hande sigue siendo un tema que genera mucho interés mediático y que despierta muchas emociones entre sus fans. Y esto, por supuesto, es comprensible. Fueron una pareja muy querida y su historia de amor, tanto en la pantalla como fuera de ella, nos robó el corazón a muchos. Pero también es importante recordar que son personas reales, con sentimientos reales y con vidas privadas. Y que merecen respeto y privacidad, independientemente de lo que ocurra entre ellos. Así que por favor, seamos cautelosos con los rumores y las especulaciones. No alimentemos la desinformación y respetemos su intimidad. Y hablando de respetar su intimidad, quiero recordarles que este canal se dedica a informar y a entretener, pero siempre desde el respeto y la objetividad. No vamos a invadir la privacidad de nadie y no vamos a difundir información falsa o difamatoria. Nuestro objetivo es ofrecerles contenido de calidad, interesante y entretenido, pero siempre basado en la verdad y en el respeto. Y con esto en mente quiero concluir este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. En resumen, la noticia del beso sorpresa entre Kerem Bürsin y Hande Erçel carece de evidencias concretas y debe ser tomada con cautela. Podría ser una estrategia de marketing, un malentendido o simplemente una invención. Lo importante es no dejarse llevar por los rumores y respetar la privacidad de ambos actores. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que la noticia es verdadera? ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco 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 asterisco. Bien, volviendo al supuesto beso, vamos a analizar más a fondo la credibilidad de las fuentes. ¿Quiénes son estas fuentes cercanas? ¿Han filtrado información fiable en el pasado? La realidad es que la mayoría de las veces, estas fuentes cercanas son personas anónimas con motivos ocultos. Podrían ser ex-empleados despechados, rivales profesionales buscando dañar la imagen de los actores, o incluso, y esto es importante, trolls de Internet buscando generar caos y visitas en las redes sociales. No olvidemos que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de envidias y competitividad. Las agencias de representación, los productores y los propios actores a menudo compiten ferozmente por conseguir los mejores papeles, los contratos más lucrativos y, por supuesto, la atención del público. En este contexto, es fácil que se filtren rumores maliciosos con el objetivo de perjudicar a un competidor. Además, hay que tener en cuenta el poder de las redes sociales. Hoy en día, cualquier persona con una cuenta de Twitter o Instagram puede publicar un rumor y, si este rumor es lo suficientemente jugoso, puede viralizarse en cuestión de horas. Los algoritmos de las redes sociales están diseñados para amplificar el contenido que genera más interacción, independientemente de si este contenido es veraz o no. Esto significa que una noticia falsa puede propagarse rápidamente, alimentando la especulación y el morbo. En el caso específico de Kerem y Hande, la historia de su romance sigue siendo un tema muy sensible para muchos fans. Su relación fue tan pública y tan intensa que su ruptura dejó a muchos seguidores con el corazón roto. Esta nostalgia por la pareja Anker hace que cualquier rumor sobre una posible reconciliación se viralice rápidamente, aunque no haya ninguna base sólida para ello. Pero, ¿qué dicen los expertos en relaciones públicas sobre este tipo de situaciones? Muchos coinciden en que las agencias de representación a menudo utilizan estrategias de marketing encubiertas para generar interés en sus clientes. Filtrar un rumor sobre una posible reconciliación, aunque sea falso, puede ser una forma efectiva de mantener el nombre de un actor en los medios y de aumentar su visibilidad. En el caso de Kerem y Hande, esta estrategia podría ser particularmente efectiva, dado el gran número de fans que todavía sueñan con su regreso. Por otro lado, también es posible que el rumor del beso sorpresa sea simplemente un malentendido.
A veces las personas interpretan las acciones de los demás de forma errónea, especialmente cuando hay un fuerte deseo de creer en algo. Quizás Kerem y Ande se encontraron en un evento público y se saludaron de forma amistosa, y algún espectador, influenciado por sus propios deseos, interpretó este saludo como un beso. Es importante recordar que la percepción es subjetiva y que lo que una persona ve como un beso, otra persona podría verlo simplemente como un abrazo o un saludo cordial. En el mundo del espectáculo, donde las apariencias a menudo importan más que la realidad, es fácil que se produzcan este tipo de malentendidos. Y ahora profundicemos un poco más en la situación actual de ambos actores. Kerem Bürsin, como ya hemos mencionado, está disfrutando de un gran éxito a nivel internacional. Su participación en proyectos internacionales le ha permitido ampliar su base de fans y consolidarse como uno de los actores turcos más solicitados. Su imagen se ha sofisticado, se le ve más maduro y con una clara ambición de trascender las fronteras de su país. Su perfil en redes sociales refleja esta ambición. Fotos de rodajes en diferentes países, encuentros con directores internacionales, y una imagen cuidada que proyecta profesionalidad y éxito. Hande Erçel, por su parte, está enfocada en consolidar su carrera en Turquía. Su nueva serie es uno de los proyectos más esperados del año y se espera que la consolide como una de las actrices más importantes del país. Hande ha demostrado ser una actriz versátil, capaz de interpretar tanto roles románticos como personajes más complejos y dramáticos. Su imagen en redes sociales es más cercana y personal, mostrando su lado más humano y conectando con sus fans a través de fotos de su vida cotidiana, sus viajes y sus proyectos benéficos. En resumen, ambos actores están en un momento clave de sus carreras, enfocados en sus propios proyectos y con diferentes objetivos. Es posible que en este contexto tengan tiempo o interés en una reconciliación. La respuesta, por supuesto, solo la conocen ellos. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿creo que la noticia del beso sorpresa es creíble? Sinceramente, no. La falta de evidencias, la naturaleza sospechosa de las fuentes y la coincidencia con el lanzamiento de nuevos proyectos me hacen pensar que todo es un rumor sin fundamento. Sin embargo, como siempre digo, en el mundo del espectáculo nunca se puede decir nunca. Quizás en el futuro Kerem y Hande decidan dar una segunda oportunidad a su relación. O quizás sigan caminos separados y continúen enfocados en sus carreras. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué ocurre. Pero mientras tanto les invito a que sigamos disfrutando de su trabajo, de sus series y de sus películas. Y que recordemos que detrás de las cámaras hay personas reales con sentimientos reales. Y que merecen nuestro respeto y nuestra comprensión. Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que les haya resultado útil y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia. Ahora cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. ¿Creen que hay alguna posibilidad de reconciliación entre Kerem y Hande? ¿O creen que todo es simplemente un rumor? Me encanta leer sus comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.